Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Lenin Angarita y bienvenidos a este curso de topología general. Yo soy matemático, me especializo un poco en el área de topología, más concretamente en topología algebraica, y es por eso que he decidido hacer este pequeño curso, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué cosas son importantes pues, para ver un curso de topología general? La primera cosa y una de las cosas fundamentales son siempre los prerequisitos, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí tenemos, o al menos he escrito, dos prerequisitos que considero como importantes, ¿no? Entonces, vamos a señalar por acá estos prerequisitos, que son estos de aquí. Entonces, ¿qué prerequisitos son? Pues, primero, un curso de análisis real o análisis 1, o al menos un curso donde ustedes hayan visto algo de espacios métricos, que de alguna manera ustedes ya hayan trabajado espacios métricos, pues se van a necesitar, ¿no? Es quizás la conexión más natural entre topología y que es bastante abstracto y algo un poco más cercano a lo que alguna vez hemos estudiado o hemos practicado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues resulta que topología como tal es como una generalización de varios conceptos o ideas que se han venido trabajando y pues para poder ver esa generalización como tal, pues primero pues tenemos que haber visto algunas cositas previamente. Otro curso importante es un curso de teoría de conjuntos, importante, fundamental. Este curso realmente ver topología sin teoría de conjuntos pues sería muy complicado. ¿Listo? Bien, vamos, vamos a hablar un poquito ahora de lo que va a aparecer en este video, que es esto de aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la definición de topología. De una vez nos vamos a entrar en la definición de topología y vamos a ver de que esta definición es bastante abstracta, o sea, es meramente conjuntista, por eso es importante lo de teoría de conjuntos, meramente conjuntista y la idea de momento, en este primer instante, es simplemente entender la definición o como aceptar esa definición y a partir de ella pues ir trabajándola poco a poco y ya después veremos las conexiones que pueden haber con otras materias o áreas del conocimiento. ¿Ok? Bien, veremos algunos ejemplos. Ya de por sí en este video ya veremos algún ejemplo que de alguna manera nos correlaciona o nos relaciona la topología o esa generalización de la que les estoy hablando cuando hablamos de topología. Y por último les dejaré un ejercicio como para que practiquen, porque aprender matemáticas necesita sí o sí pues una práctica y una práctica pues bastante grande. Bien, entonces, ¿qué otra cosita? Temario. Un temario que va a ser plenamente constructivo, es decir, que a medida que vayamos haciendo temas, lo vamos agregando a nuestro temario. Es decir, como si fuera un programa donde está todo organizado, pues la idea es que se vaya agregando poco a poco y al finalizar el curso, pues que quede ya como tal construido todo el temario. ¿Okay? No quiero como sesgar a que vamos a ver esto y esto, porque puede que más adelante se quieran agregar más cositas. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la definición de topología, que es la que aparece aquí. Entonces, nuevamente les repito, es una definición meramente conjuntista, es decir, vamos a entender esto como si estuviéramos hablando de teoría de conjuntos de momento, ¿vale? Luego le vamos a empezar a dar mucho más sentido a la situación, pero de momento simplemente estamos hablando de conjuntos, ¿ok? Es decir, tomemos un conjunto X que no sea vacío, no vamos a trabajar con topologías vacías, no vamos a trabajar al menos que hayan elementos allí adentro, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con conjuntos que no sean vacíos y algo importante, vamos a tomar un conjunto o una colección de subconjuntos de X, ¿vale? Que es lo que está escrito aquí. Entonces esa colección la vamos a llamar Tao, bueno, el nombre que ustedes quieran, aquí he decidido llamarlo Tao porque es como la forma más usual en que la llamo. Entonces, tenemos una colección que son de subconjuntos de X, pero no me sirve cualquier colección, me sirve una colección en particular que satisfaga tres condiciones, estas tres condiciones que aparecen aquí. ¿Listo? Entonces, recuerden, tenemos un conjunto X, o
X no vacío y tenemos una colección de subconjuntos de ese conjunto, ¿vale? Por eso es importante pues, tener un prerequisito de teoría de conjuntos. Bien, entonces, ¿qué nos dice la primera propiedad que aparece acá? Nos dice, tanto el vacío como X, ambos son subconjuntos claramente, tienen que pertenecer a la topología, perdón, a Tao, de momento a la colección Tao. Entonces, esa colección no puede ser cualquiera porque por lo menos tiene que tener al vacío y a todo el conjunto completo. ¿Ok? Listo. Segundo, sean cerrado bajo intersecciones finitas. ¿Qué significa eso? Significa que si tú tomas dos elementos, vamos a darle un poquito atrás, si tú tomas dos elementos de esa colección, la intersección también pertenece a esa colección. ¿Listo? Eso es lo que significa que sea cerrado bajo intersecciones. Es decir, tú agarras dos cualesquiera o finitos, luego vamos a ver de que eso se puede demostrar, es bastante fácil demostrarlo, pero al menos dos, agarras dos cualesquiera, ¿ok? Y la intersección tiene que pertenecer nuevamente a eso. Fíjense que aquí estamos dándole generalidad, ¿no? No significa que con dos que cumplan la condición, entonces ya cumple todo, ¿no? Estamos diciendo es cualesquiera dos, que es lo que significa la generalidad aquí de la palabra sean. Entonces, cualesquiera dos, la intersección de esos dos tiene que también pertenecer a la colección. Y así sucesivamente, ¿ok? Pero de manera finita. Al menos les estamos pidiendo de manera finita. Si también se cumple de forma arbitraria, pues súper bien, ¿ok? Y la tercera condición nos dice que tiene que ser cerrado bajo uniones arbitrarias. Entonces, recuerden, intersecciones finitas, cerrado bajo intersecciones finitas y cerrado bajo uniones arbitrarias. ¿Qué significa eso? Significa que las uniones que yo voy a hacer pueden ser finitas o puede que sea del tamaño que ustedes se puedan imaginar, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice eso? Entonces, nuevamente sea, para darle generalidad, sea una familia de subconjuntos de X que estén en Tao. Entonces, pueda tomar una familia de elementos de Tao, cualquiera, la que se te pueda ocurrir, y la unión tiene que pertenecer a ese Tao, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo esa última condición. Y si ese Tao, esa colección Tao, cumple todas esas condiciones que acabamos de decir, entonces nosotros decimos que Tao es una topología sobre X, ¿vale? Ojo, cuidado aquí, estamos diciendo que Tao es una topología y estamos situando sobre quién. Es importante decir sobre quién es una topología, no podemos decir Tao es una topología y ya está, ¿vale? Es importante el conjunto, hacer énfasis en cuál es el conjunto en el que estamos trabajando. Nada más si se fijan aquí en la primera condición, el X es supremamente importante, ¿no? A la hora de trabajar allí. Entonces el X tiene que pertenecer a Tao, ¿vale? Listo, vamos a quitar esto para que no quede allí maluco el PDF. Y sigamos. Un poco más de definiciones antes de ir a los ejemplos. Entonces estábamos situados aquí, que era la definición de topología como tal. Ahora, la pareja X, Tao, o sea, esta pareja que tomamos del conjunto con esa colección Tao que habíamos llamado arriba, que cumple las condiciones, le llamaremos espacio topológico. A la pareja completa es la que vamos a llamar un espacio topológico. O sea, cuando uno habla de espacios topológicos no está hablando solamente de un conjunto, sino está hablando de un conjunto dotado de una topología que cumple todas las propiedades que habíamos dicho anteriormente. ¿Listo? ¿Qué más? Importante definición. Hablamos de que los elementos de Tao, de esa colección Tao, se le llaman abiertos. Es decir, para nosotros los abiertos en topología van a ser los elementos de la topología. En este caso, los elementos de Tao. Tenemos que olvidar todo lo que hemos aprendido en su momento que le habíamos llamado abiertos. Aquí va a depender de quién es Tao. Dependiendo de quién sea Tao, lo vamos a llamar abierto o no, ¿ok? Esto es quizás una de las partes más chocantes a la hora de aprender topología porque estamos muy acostumbrados a lo que ya hemos aprendido anteriormente. Entonces es importante desaprender para aprender, ¿ok? Es muy, muy importante eso. Y asimismo, pues si los elementos que están en Tao le llamamos abiertos, los elementos
que son los complementos de dichos abiertos, le llamamos cerrados. Es decir, que es lo que aparece aquí arriba, pertenece a Tao, o sea, A es abierto, entonces su complemento se le llama cerrado, o de manera análoga, tienes un subconjunto de X, decimos que B es cerrado si solo si el complemento es abierto. Entonces siempre hay esa dualidad, ¿no? Entonces si tienes un abierto, automáticamente su complemento es un cerrado. Y si tienes un cerrado, automáticamente su complemento se le llama abierto. ¿Listo? Bien. Definiciones que poco a poco vamos a ir viendo y las vamos trabajando a medida de lo posible. Bien. Entonces, ejemplos para situar o identificar un poquito esta definición, asumir un poquito esta definición. ¿Listo? Entonces, la primera topología que vamos a ver aquí en nuestros ejemplos se llama topología discreta. ¿Qué es la topología discreta? Muy importante. La colección de ejemplos que vamos a ver ahora, sí o sí tenemos que aprenderlos. Son ejemplos que nos tienen que rondar en nuestra cabeza. Siempre deben estar presentes. ¿Por qué? Para la hora de dar ejemplos, contraejemplos o lo que sea, siempre tenemos que tener esta colección de ejemplos muy claros. Así como cuando aprendíamos cálculo, aprendíamos unas funciones básicas, las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las funciones trigonométricas, etc. Aquí también tenemos que aprender cosas básicas. Entre ellos vamos a aprender unas topologías que son como usuales de aprender, ¿ok? Y a partir de ellas quizás podemos construir claramente muchas más. En la ley hay infinitas, dependiendo del conjunto, hay infinitas, pero lo más importante es que efectivamente nosotros podamos tener una colección para trabajar en cualquier momento. ¿Listo? Bien, entonces topología discreta nos dice, sea X un conjunto no vacío, ¿vale? Entonces, la pareja X Tau, recuerden que así era que llamábamos a un espacio topológico siempre y cuando Tau fuera una topología sobre X, donde consideramos que Tau es todo partes de X. Recuerden que Tau, aquí por definición Tau, es una colección de subconjuntos de X, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? En particular, todo partes de X, pues es subconjunto de sí mismo. Pues resulta que si tú consideras a Tau como todo partes de X, él forma automáticamente un espacio topológico. Y fíjense que aquí estamos diciendo cualquier conjunto X. O sea, para cualquier conjunto yo siempre voy a poder construir esta topología que se le llama la topología discreta. ¿Listo? Bien. Entonces, afirmamos de que es un espacio topológico, tenemos que demostrar de que efectivamente es un espacio topológico. ¿Cómo demostramos que es un espacio topológico? Demostrando las tres condiciones que hemos visto previamente. ¿Listo? Entonces, primera condición, vacío y X tienen que pertenecer a la topología o a la colección. ¿Ok? Entonces, ¿será verdad? Pues sí es verdad, porque vacío es un conjunto de X y X mismo es un conjunto de X. Y si ambos son subconjuntos, pues significan que pertenecen al conjunto partes, que era lo que queríamos demostrar. Muy, muy sencillito. Esta demostración es bastante simple y fácil, pero de alguna manera la quise poner aquí como para que vayamos acostumbrándonos a cómo es que se demuestra que algo es topología o no, al menos en esta primera parte que estamos hablando plenamente de la definición. Listo. Segunda parte, o segunda cosa importante que vamos a aprender, que vamos a demostrar, es, si tú tienes dos elementos, o sea, tenemos que demostrar que es cerrado bajo intersecciones finitas. Entonces, para eso tomamos dos elementos, cualesquiera. Aquí está el elemento que me da arbitrariedad. Entonces, sean dos elementos A y B que pertenecen a Tau. Veamos que la intersección también pertenece a Tau, o sea, a partes de X. ¿Listo? Para que la intersección pertenezca a partes de X, significa que la intersección es un subconjunto de X. ¿Ok? Pero como A y B pertenecen a Tau, que es lo que tengo por hipótesis, entonces tanto A como B son subconjuntos de X. ¿Listo? Y si A y B son subconjuntos de X, pues la intersección también es un subconjunto de X. Sería bueno que lo demuestren, ¿no? Pues se supone que ya tenemos un prerequisito importante que es teoría de conjuntos, pero bueno, si no se acuerdan todavía bien cómo funcionaba esto, pues intenten demostrar esto, que es realmente muy, muy sencillo. Bien. Vamos atrás.
Y por lo tanto, pues tenemos que la intersección pues pertenece a partes de X, es decir, a la colección tau. Bien. Tercera condición, cerrado bajo uniones arbitrarias. Nuevamente, muy sencillo de demostrar. Entonces, sea una familia de elementos de tau, ¿vale? Entonces, como tau es partes de X, estamos tomando una familia de subconjuntos de X cualesquiera, ¿no? Porque estamos tomando todo partes de X. ¿Listo? ¿Qué tenemos que demostrar? Pues que la unión también pertenece a esa colección tau, es decir, a partes de X, es decir, que la unión es un subconjunto de X. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo demostramos de que la unión es un subconjunto de X? Pues en realidad esto es muy sencillo porque todos son subconjuntos de X, pero bueno, hagamos la demostración como tal escrita. ¿Listo? Entonces, tomamos un elemento y demostramos de que ese elemento, un elemento en la unión, y demostramos de que ese elemento pertenece a X, ¿vale? Si el elemento está en la unión, significa que ese elemento está en alguno de los elementos de la familia, ¿vale? De la familia A. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, para algún A sub 0, lo llamé así, que pertenece a dicha familia, que es un subconjunto de partes de X, ¿no? Porque así tomamos la familia, ¿no? Recuerden que la familia era la familia de subconjuntos de X. Si tomamos uno, pues él será un subconjunto de X. ¿Listo? Ok, entonces, así tenemos que A0, A sub 0, pertenece a partes de X. Por lo tanto, X, que pertenece a sub 0, pues tiene que pertenecer a X. Es una demostración bastante boba, incluso diría bastante boba porque estamos tomando puros subconjuntos de X, pero es como la manera en que uno argumenta, ¿no? Empezamos con algo suavecito y luego vamos viendo que se va a complicar la situación. ¿Listo? Entonces, demostración de que efectivamente eso es una topología, pues es justamente lo que acabamos de hacer. Entonces, siempre tenemos una topología que se le va a llamar la topología discreta y se la vamos a poder asignar a cualquier conjunto X no vacío que tengamos. ¿Listo? Entonces, cualquier conjunto tiene asociado una topología, al menos que le llamamos la topología discreta. Listo. Otra topología bastante sencilla y que tenemos que aprender se llama la topología indiscreta o topología trivial. Es tan trivial que ni siquiera hice la demostración. Veamos cuál es. Entonces dice, sea X un conjunto no vacío. Entonces X, tau, ¿vale? La parejita X, tau, es una topología, es un espacio topológico donde tau es vacío y X. O sea, tau es simplemente la colección donde tomo el vacío y el X. ¿Listo? Queda de ejercicio la demostración, es muy sencilla. Si la anterior era sencilla, esta es más sencilla aún, pero inténtenlo, háganlo para que de una vez practiquen la definición de topología. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que es quizás lo importante aquí. Tenemos un conjunto cualquiera X y a ese conjunto X siempre le vamos a poder asignar al menos dos topologías. Puede que sean iguales dependiendo del conjunto. Ya más adelante veremos algún ejemplo. No hoy, pero más adelante veremos algún ejemplo. Entonces, partes de X, que era la topología discreta, y la topología trivial o indiscreta, que era la topología donde solamente tomamos al elemento vacío y X. Entonces, fíjense que en este momento en el que estamos aquí, ya tenemos al menos dos topologías, ¿cierto?, que siempre le vamos a poder asignar. La pregunta es, bueno, ¿y será que hay más? Porque sería muy pobre, la teoría realmente sería muy poco graciosa de estudiar si no pudiéramos encontrar más topologías, ¿no? Efectivamente sí vamos a poder encontrar, inclusive infinitas, dependiendo del conjunto, que van a estar por aquí, ¿vale? Entonces, esto lo escribí de esta forma porque tiene una forma de retículo con la contenencia, ¿no? Aquellos que están interesados en teoría de retículos, pues sería interesante que lo vieran en ese sentido. ¿Listo? Bien, entonces tenemos dos topologías asociadas siempre, que son la topología discreta, la topología indiscreta o trivial. ¿Listo? Veamos una más interesante y que de una vez nos va a permitir conectar con lo que de alguna forma sabemos de acuerdo a los prerequisitos. ¿Cuál es esa topología? Le vamos a llamar la topología métrica. ¿Listo? Topología métrica. ¿Qué es la topología métrica? Entonces,
Nosotros usualmente teníamos allá espacios que llamábamos espacios métricos, ¿no? Cuando tú estudias análisis real, estudias espacios métricos. Esos espacios métricos son los siguientes, ¿no? Entonces, es un espacio que tiene un conjunto X dotado de una función que le llamábamos una función de distancia o una métrica, ¿ok? Entonces, si no se acuerdan qué era eso, pues tienen que ir a repasar qué era una métrica, ¿vale? Las condiciones de métrica y toda la cuestión, ¿vale? Es muy importante para poder entender este ejemplo. Ok, entonces, ¿qué colección es la que le vamos a asignar a este espacio métrico o a este conjunto X asociado al espacio métrico? La siguiente colección, la que aparece aquí. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y de dónde sale esa colección? Analicemos un poquito por acá. Imagínense que tenemos este conjunto A que usualmente nosotros en R2 lo pintamos de esta forma, como punteadito, ¿no? Para señalar los abiertos. Entonces recordemos cómo era la definición de un abierto allí. Decíamos, un conjunto es abierto si para todo punto de A existe una bolita completamente contenida en A. ¿Listo? Eso es lo que nosotros decíamos. Entonces fíjense que aquí pinté dos punticos de tal manera que existe una bolita completamente contenida. Y eso tiene que pasar para todos los elementos. Pues eso que acabo de explicar aquí gráficamente es lo que aparece acá, ¿no? Entonces, son todos los conjuntos, Tau sub D lo vamos a llamar, son todos los subconjuntos de X, tales que para todo elemento de A, lo que estaba diciendo justamente abajo, existe un épsilon mayor que 0 tal que la bola esté plenamente contenida en ese conjunto. La bola concentra en ese A y de radio epsilon. ¿Listo? Bien, esa colección, pues resulta que al considerar el siguiente par, el par X, el conjunto X, coma esa colección, pues resulta ser un espacio topológico. ¿Listo? Pero bien, eso hay que demostrar. ¿Listo? Estamos haciendo matemáticas, se demuestran las cosas. Entonces, ¿cómo demostramos que efectivamente esto es un espacio topológico? Pues demostrando las tres propiedades que habíamos visto anteriormente. ¿Cuáles tres propiedades? Pues, primero, vacío y X tienen que pertenecer a la colección que vamos a llamar topología. ¿Listo? ¿Sí pertenecen a la colección? Sí. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Vacío pertenece a Tau. Vacío pertenece a Tau porque, fíjense lo que pasa. Vacío es un subconjunto de X. Es claro para todos eso. Para todo elemento de vacío no tiene elementos, entonces eso es falso. Entonces estamos partiendo, tenemos una implicación allí en la propiedad, toda esta propiedad de aquí es como una implicación. Entonces tenemos una implicación donde el antecedente es falso. Si el antecedente es falso, todo es verdadero. ¿Ok? O sea, toda la implicación es verdadera. Entonces eso es lo que llamamos se cumple vacíamente. Como vacío no tiene elementos, partimos de algo falso, por lo tanto, efectivamente se cumple. Y tenemos entonces que vacío es un abierto, ¿no? O sea, o pertenece allí a la topología. Vale, vamos para atrás. Siguiente. X pertenece a esa colección Tau. Entonces, para que X pertenezca, o sea, todo el conjunto completo pertenezca a Tau, significa que X es su conjunto de X, ¿vale? Voy a poner aquí para que se alcancen a ver las dos cosas a la vez. X es su conjunto de X, ¿vale? Tenemos que cumplir esto. Y todo elemento de ese conjunto, o sea, todo A que pertenece a X, existe un épsilon mayor que 0 tal que la bola esté contenida en ese X. Pero resulta que por definición de bola, toda la bola, la definición de la bola me dice que son elementos de X, por lo tanto, pues tiene que estar sí o sí contenida en el propio X. Entonces, por pura definición de bola, yo ya tengo que para cualquier épsilon mayor que 0, esa bola centrada en cualquier punto de X, pues tiene que estar contenida en X. ¿Listo? Entonces, ya hemos cumplido la primera condición de espacio topológico, que era que vacío y todo el conjunto de X tienen que pertenecer a la colección. Listo. Segunda, aquí ya hay un poquito más de trabajo. Vamos a ver que sí. Entonces, cerrado bajo intersecciones finitas. Cerrado bajo intersecciones finitas, ¿qué significa? Tomo dos elementos cualesquiera de la colección, ¿vale? Aquí lo que he puesto es la definición de qué significa que dos elementos estén en Tau D, ¿vale? O sea, volví a escribir esto de aquí arriba. Bien. Entonces, tenemos dos elementos que pertenecen a dicha colección, significa esto que está aquí a la derecha, ahorita volvemos a retomar ahí, y me dice que tenemos que ver que la intersección pertenece a Tau
a esa colección también. ¿Qué significa que la intersección pertenezca a ese estado D? Pues recordemos lo siguiente, ¿no? Entonces aquí he hecho el dibujo de dos elementos, A y B, ¿ok? Tenemos dos abiertos, dos elementos de estado D, perdón, y esos dos elementos de estado D tienen una intersección, ¿no? La intersección es la que aparece aquí como en el medio. Entonces, todo puntico de esa intersección debe existir una bolita que esté plenamente contenida. Pero si ese puntico está aquí, pues fíjense que está también en A y está en B. Pero como para todo elemento que esté en A existe un épsilon, que lo llamo épsilon sub A, tal que la bola esté contenida plenamente en A, o sea, lo que estoy pintando aquí, esta sería la bolita más pequeña que aparece aquí en el dibujo. Pero como también está en B, pues también existe un épsilon. Puede ser diferente, fíjense que allí he dibujado dos bolitas distintas aquí en el dibujo. Tal que la bola, pues con ese radio y centrada en B, en ese elemento, pues también está contenida plenamente en B. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar un poquito esto. Vamos para aquí. Entonces, vamos a escribir esa idea que acabamos de analizar allí en Mathematics. Ahora, antes de eso, veamos aquí una cuestión importante. Gráficamente, el dibujo no nos sirve para la demostración, pero sí nos sirve para una guía, ¿no? Entonces, gráficamente lo que estamos viendo aquí es que parece como que siempre, al menos parecen como bolitas centradas, al menos en el dibujo que estamos haciendo, ¿no? Pero pareciera que de las dos bolas que existen, la más chiquitica como que debería estar contenida en ambas, ¿ok? Entonces vamos a ver si eso es cierto, ¿no? O sea, entonces nos dan una idea, el dibujo, pero vamos a intentar plantarlo, traspasarlo al papel a ver si funciona, ¿ok? Esa idea que efectivamente sí va a funcionar. Entonces, nuevamente, tenemos un elemento de la intersección, tenemos que ver, de acuerdo a la definición de Tao D, tenemos que ver que cualquier elemento del conjunto existe un épsilon. ¿Cuál épsilon? Pues, fíjense lo siguiente, como x0 pertenece a la intersección, x0 pertenece a A y x0 pertenece a B. Pero recuerden, si x0 pertenece a A, existe un épsilon sub A, que fue lo que les escribí aquí en esta parte, ¿ok? Existe un épsilon sub A, aquí me faltó ponerle mayor que 0, vamos a ponerle una vez. Ok, aquí existe épsilon mayor que 0 y aquí lo mismo, mayor que 0. ¿Listo? Bien. Listo, entonces existe épsilon mayor que 0 tal que la bola con centro en x0 y radio épsilon sub A está contenida plenamente en el conjunto A. Y lo mismo de forma análoga pues tenemos para B, ¿no? Entonces existe un épsilon sub B, fíjense que no tienen por qué ser el mismo, tal que la bola con centro en epsilon sub B con centro en x0 y radio epsilon sub B está plenamente contenida en B. Entonces tenemos una bola, tenemos que esta bola está contenida en A y tenemos que esta bola está contenida en B, ¿vale? Ahora, algo que se suele hacer mucho es utilizar, para escoger mínimos, para escoger unos epsilon a veces utilizamos el mínimo, que era lo que habíamos visto más o menos en el dibujo. Entonces, digamos, sea epsilon igual al mínimo entre ellos dos. Entonces, sí. Entonces, veamos que la bola con centro en x0 y radio ese epsilon que es el mínimo, está plenamente contenida en la intersección, que era lo que habíamos de alguna manera intuido del dibujo, ¿no? Vale, entonces, para ver esta contenencia aquí, tenemos que ver sea y, que pertenece a la bola con centro en x0 y radio epsilon, y tenemos que ver de que ese y también pertenece a la intersección, ¿listo? Entonces, si y pertenece a dicha bola, significa lo siguiente, ¿no? Significa que la distancia del centro a ese y es menor que epsilon. Eso es la definición de bola en un espacio métrico, ¿listo? Pero recuerden que el épsilon es el mínimo, y si el épsilon es el mínimo, pues en particular es más pequeño o igual que ambos elementos que están allí, ¿no? Entonces es más pequeño o igual que epsilon sub A, o es más pequeño o igual que el epsilon sub B. En ambos casos, veamos la parte de arriba, en ambos casos tenemos, si es más pequeño o igual que epsilon sub A, tenemos que y pertenece entonces a la bola
con centro en x0 y radio epsilon sub a, y por lo tanto está contenido en a. ¿Por qué? Porque yo tengo que la distancia de x0 a y es menor que epsilon sub a. Por definición de bola tiene que estar adentro. ¿Listo? Y lo mismo de forma análoga podemos analizarlo ahora para b, y tenemos que y también pertenece a b. Entonces, si y pertenece a a y y pertenece a b, entonces y pertenece a la intersección. ¿Listo? Vale. Y si y pertenece a la intersección, pues entonces ya hemos demostrado lo que queríamos demostrar, que era la contenencia. Por lo tanto, la intersección tiene que pertenecer a la colección Tau sub d, porque cumple la definición de Tau sub d. Listo, vamos a eliminar todo esto para que no quede allí en la grabación, en el PDF. Vale. Bien. Ok, tercera condición. Es cerrado bajo uniones arbitrarias. ¿Qué significa eso? Significa que si tú tomas una familia cualquiera de elementos de allí de esa colección, esa familia tiene que pertenecer también, la unión de esa familia tiene que pertenecer también a la colección Tau sub d. ¿Listo? Podríamos hacer un dibujo, pero recuerden que aquí es una familia arbitraria, ¿no? Entonces a veces el dibujo quizás nos podría engañar un poco, porque estamos hablando de algo que puede ser incluso infinito, ni siquiera contable. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado allí. Entonces, para esta demostración sale aplicando las definiciones únicamente. Me explico un poco. Vamos a dejarnos llevar por definiciones. Entonces, sea un elemento que pertenece a la unión. ¿Listo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque recuerden que si yo quiero ver que la unión pertenece a Tau d, significa que satisface todo esto que aparece aquí, ¿no? Que todo elemento de la unión existe un epsilon, tal que bla, bla, bla. ¿Cierto? Entonces es lo que estamos intentando demostrar aquí abajo. Ok, entonces, sea un elemento de la unión, si ese elemento pertenece a la unión, significa que ese elemento está en alguno, ¿vale? El cuantificador aquí es importante, está en alguno de los elementos de la familia, o sea, aquí yo lo llamé A'. ¿Listo? Como ese A' pertenece a Tau d, significa que existe un epsilon, porque el A lo estoy tomando, fíjense que aquí estoy tomando el A en A', entonces existe un epsilon sub A mayor que 0, tal que la bola con centro en ese A y radio epsilon sub A está contenida plenamente en el conjunto que pertenece a Tau sub d, o sea, en A'. Pero recuerden que A' es un elemento de la familia, y si A' es un elemento de la familia, pues al unirlos todos, pues él está contenido en la unión. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos que toda la unión está plenamente contenida en dicha colección Tau sub d. Y hemos terminado la demostración. Fíjense que fue una demostración que se dejó llevar plenamente por la definición, o teniendo en cuenta lo que queríamos demostrar, que era cómo estaba definido Tau sub d. Y ya hemos terminado todas las tres propiedades, por lo tanto, efectivamente es un espacio topológico, y a esa topología le llamamos la topología métrica. ¿Listo? Vamos a borrar todo esto. Bien. Entonces, ¿por qué lo hicimos de esta forma? Para darle mucha generalidad. Okay. Bastante generalidad, porque hemos realizado a partir de un espacio métrico cualquiera. Si vieron espacios métricos van a ver que habían muchos espacios métricos, o sea, en realidad aquí no hemos visto solamente una topología, sino hemos visto muchísimas topologías de acuerdo a cada una de las métricas que ustedes se puedan imaginar sobre un conjunto, ¿vale? Entonces ya esto ya nos empieza a dar bastante, o nos empieza a generar bastante interés. Bien, ok, entonces ejemplos particulares de toda esta generalidad. Antes de eso veamos algunas notas, unas notas que había escrito por acá, que son estas de aquí. Entonces, la primera nota me dice, en el ejemplo anterior, o sea, en el ejemplo de la topología métrica, dice que a cualquier espacio métrico tiene asociado un espacio topológico natural. Cuidado aquí, es importante. No se dice, aquí donde hago esta aclaración, no se dice que a cualquier espacio topológico se le asigne una métrica. No es en ese sentido, no es en el otro sentido. De un espacio métrico le asociamos
un espacio topológico, ¿vale? No en el sentido contrario, es más adelante, mucho más adelante, vamos a ver, cuando veamos axiomas de separación, cuál sería como el equivalente natural aquí para espacios métricos. Es decir, para cuándo yo puedo efectivamente asignar una métrica a un espacio topológico. Listo. Otra nota importante. En general, Tao D, que fue la colección la topología métrica que yo les escribí allá arriba, tiene más elementos y que las bolas. ¿Okay? Usualmente, como resulta cuando veamos más adelante lo de bases, a veces uno tiende a creer que los únicos abiertos son las bolitas, pero resulta que no, hay muchísimos más. Justamente aquí en el dibujo que yo les decía, pues yo hacía como unos ejemplos de conjuntos que no parecían, al menos geométricamente, como esas bolas que estamos acostumbrados a ver, esas bolas un poco convexas, ¿no? Convexas, más bien. Listo. Entonces, si tenemos un poquito de esto nos da una cantidad de ejemplos importantes y veamos un ejemplo que seguramente sí estamos acostumbrados a ver. Entonces, sea X igual a R, o sea, a los números reales, ¿listo? Tenemos nuestra métrica usual allí, que era la métrica dada por el valor absoluto, ¿no? Entonces, la métrica dada por el valor absoluto me dice, si tomas dos números reales, haciendo la resta, sacándole el valor absoluto, pues eso me define plenamente una métrica, ¿no? Eso no lo voy a demostrar, eso queda de ejercicio por si lo quieren hacer. Entonces, nosotros sabíamos allí de que R, o sea, los números reales, con esa métrica D, ¿vale? Es un espacio métrico. ¿Listo? O sea, con la métrica esta que acabamos de definir. Entonces, por lo que demostramos en el ejercicio anterior, hay un espacio topológico llamado, un espacio topológico R, Tao sub D, o sea, la colección que habíamos dicho antes. Veamos algunos ejemplos de abiertos en ese espacio topológico, ¿no? No vamos a demostrar, ya podemos afirmar de que él efectivamente es un espacio topológico. ¿Por qué? Porque justamente eso fue lo que acabamos de demostrar anteriormente, ¿no? Entonces veamos algunos ejemplos de abiertos allí. Tenemos lo siguiente. Entonces, si tú tienes dos elementos de R, nosotros conocíamos lo que llamábamos un intervalo, ¿no? Que era A, B, donde A es menor que B. Entonces, para ver de que es un abierto, o mejor dicho, para ver de que este intervalo efectivamente pertenece a la colección Tao sub D, tenemos que satisfacer, él tiene que satisfacer las condiciones de Tao sub D. Es decir, para todo elemento de aquí de este intervalo existe, ¿cierto? Para todo elemento de este intervalo existe un abierto o una bolita que esté plenamente contenida en él. ¿Listo? Me explico un poco. Entonces, sea un X que pertenece a B. Aquí el X para el dibujito lo pinté en esta parte. ¿Ok? Entonces, claramente ese X pues tiene que ser mayor que A y menor que B. ¿Listo? Por definición de intervalo. Ahora, fíjense que este X que aparece aquí, yo necesito construir una bolita centrada en ese X, ¿no? De acuerdo a la distancia de valor absoluto. ¿Cómo eran las bolas allí? Eran pequeños intervalos con centro en el punto. ¿Listo? Como el que pinto aquí en naranjito. Vale, entonces, fíjense que ese X puede ocurrir dos cosas, ¿no? O que esté más cerquita de B, o que esté más cerquita de A si el X hubiese estado por acá para la izquierda. ¿Vale? Entonces, como hay dos posibilidades, pues vamos a tomar el epsilon, que sea la menor distancia. Entonces, la menor distancia de X a A o de X a B, cualquiera de las dos. La que sea más pequeña, pues es el que vamos a considerar como epsilon para formar la bolita que pinté aquí en naranja. ¿Ok? Así que tenemos que ver que la bola con ese epsilon centrada en X, efectivamente sí está contenido en A, como aparece aquí en el dibujo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues recuerden, por definición de bola, en el valor absoluto era un intervalo de esta forma, ¿no? O sea, de X menos epsilon, X más epsilon, ¿no? Era un intervalo centrado en X. Ahora tenemos que ver de que ese intervalo efectivamente está contenido en el intervalo A, B. ¿Cómo hacemos esta contenencia? Pues nuevamente, teoría de conjuntos, tomamos un elemento a la izquierda y vemos que ese elemento está también en la derecha. Entonces, sea un elemento que está en ese primer intervalo,
Eso significa que ese elemento es más grande que x menos epsilon y es más pequeño que x más epsilon. Veamos aquí a la derecha la situación. Tenemos x más epsilon. Recuerden que epsilon es el mínimo. Entonces, si es el mínimo, significa que este es menor o igual que x más alguno de ellos, ¿no? En particular voy a poner a propósito este de aquí, porque es el que me va a servir. ¿Listo? O sea, como el epsilon es el mínimo, pues el epsilon es más pequeño o igual, que es la desigualdad que pongo aquí, que cualquiera de los dos. Pero no me sirve cualquiera, voy a poner específicamente el que me sirve, ¿vale? En este caso, x menos b. ¿Bien? De otro lado, para la izquierda ahora, tenemos lo siguiente. Tenemos x, y es mayor que x menos epsilon. Ojo aquí con el negativo. Entonces, como epsilon es el mínimo, al ponerle este menos, pues resulta que toda esta expresión aquí de x menos epsilon va a ser más grande, porque le estoy quitando algo más pequeño que cualquiera de los dos. En particular voy a tomar la distancia que hay de x a a. ¿Por qué? Porque ya me va a servir. Justamente veamos más adelante las cuentas y para que vean lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, empecemos aquí por la derecha. Entonces, x más x menos b. Como x es menor que b, fíjense que aquí está, x menor que b, entonces el valor absoluto de x menos b es justamente b menos x, porque b es más grande que x, tiene que ser positivo, ¿vale? Entonces este valor absoluto se me convierte en esto, se cancelan las x y me queda un b por acá. Veamos ahora por la izquierda. Entonces, x menos a en valor absoluto. Recuerden que el a es más pequeño que el x. Entonces, x menos a en valor absoluto pues se mantiene igual, ¿no? Porque el x es más grande, por lo tanto, x menos a en valor absoluto pues es x menos a ya sin valor absoluto. ¿Listo? Y con este menos de aquí hacemos las operaciones correspondientes y me queda un a. Es decir, que yo obtengo que el y es más grande que a y el y es más pequeño que b. Aquí vengan y acomodo un poquito, porque no es menor o igual, ¿no? Sino es menor estricto. ¿Por qué? Porque ya de por sí nosotros ya teníamos unos menores aquí, ¿no? Que eran estos dos. Entonces el y es más grande que lo que aparezca aquí a la izquierda y el y es más pequeño estrictamente que lo que aparezca aquí a la derecha. ¿Listo? Y si obtengo esto, pues ya tengo que efectivamente el y pertenece al intervalo a, b, es decir, que hemos demostrado esta propiedad de aquí. ¿Vale? Bien, vamos a borrar esto de aquí para continuar. Listo, y borremos estos menores o iguales que se me han olvidado. Bien, entonces, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Que cualquier intervalo de la forma a, b, cualquiera que se le pueda ocurrir, es efectivamente un abierto en la topología métrica. ¿Listo? Así como lo habíamos demostrado en su momento, ¿no? Entonces, aquí también vale. Pero fíjense todo lo que tuvimos que hacer, o sea, parece que no, pero hay que hacer esas cositas. ¿Listo? Al menos de momento que estamos, en este momento que estamos apenas empezando y no tenemos muchas herramientas. Bien, entonces los intervalos abiertos, los intervalos de esta forma, a, b, son efectivamente abiertos. ¿Listo? Otros ejemplos de abiertos allí. Fíjense que aquí ya no tengo que demostrar más nada, sino voy a utilizar lo que acabé de mostrar justamente antes. Entonces, los intervalos de esta forma, menos infinito, a, y un paréntesis, pertenecen también a atado de, o sea, también son abiertos. ¿Cómo lo demostramos? Pues fíjense que esto de aquí es igual a la siguiente unión, ¿no? A la unión de los, o sea, este intervalo menos infinito hasta a es igual a la unión de k igual a 1 hasta infinito de todos estos intervalos. Pero resulta que todos estos intervalos ya acabamos de demostrar previamente en el paso anterior que son abiertos. Y como esto es una unión, entonces una unión infinita, no importa, una unión arbitraria de abiertos, pues resulta que también es un abierto. Eso es lo que acabamos de, justamente la propiedad número 3 de topología. Por lo tanto, al tener esta igualdad, pues resulta que este también es un abierto, ¿no? Porque la unión arbitraria de abiertos es abierto. Listo. Hay que demostrar esa igualdad. Ejercicio de teoría de conjuntos. ¿Vale?
De forma análoga también podemos demostrar de que los intervalos de la forma a, infinito también son abiertos, y aquí está pues la forma en que lo podemos hacer. Bien, ejemplos de cerrados, ¿no? Entonces nosotros ya sabíamos por allí que en esa topología, en esa métrica, los intervalos de la forma a, b, con corchetes, con paréntesis cuadrados, eran cerrados. ¿Listo? ¿Cómo demostramos de que algo es cerrado? Pues si su complemento es abierto. Entonces, el complemento de este conjunto pues es esta unión de aquí, que es una unión de abiertos. Lo acabamos de demostrar aquí arribita, que son abiertos. Por lo tanto, unión de abiertos es abierto. Si el complemento es abierto, el conjunto es cerrado. ¿Vale? Definición de cerrado. Bien, de forma análoga podemos ver dos ejemplos más, que son los intervalos de la forma menos infinito hasta una a con paréntesis cuadrado, y de a paréntesis cuadrado hasta infinito. O sea, los intervalos donde tomamos los extremos. ¿Listo? Bien, ¿por qué? Porque el complemento resulta ser un abierto, y lo mismo para aquí para abajo. Bien, entonces hemos visto nuestros primeros ejemplos, inclusive un ejemplo bastante usual de topología, ¿no? Entonces fíjense que efectivamente sí estamos hablando de una teoría que nos permite generalizar, porque todo lo que ya habíamos visto en espacios métricos le podemos asignar una topología de manera natural, ¿vale? Una topología que puede o no puede ser la misma topología discreta o la misma topología indiscreta que ya habíamos visto, ¿listo? Entonces son ejemplos que sí o sí tenemos que ir acoplando a nuestra memoria, ¿vale? Para poder trabajar topología de forma adecuada. Bien, vamos a borrar estas cositas para que no queden allí en el PDF. Todos estos cositos que dejo como ejercicio son importantes que lo hagan, o sea, que lo rayen. No es solamente ver videos y ya, sino hay que trabajar. Y precisamente como hay que trabajar mucho, les dejo el siguiente ejercicio, ¿no? Ya estamos en la parte final de este video. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice, si tú tomas un conjunto diferente del vacío, ¿vale? Y consideramos la siguiente colección, una colección que la vamos a llamar tau y una barrita arriba. Es una colección de subconjuntos de X. Entonces, tal que satisface las siguientes tres propiedades. Ojo que estas propiedades no son las mismas que habíamos dicho en topología, van a cambiar. La primera sí es exactamente la misma, me dice que vacío y X pertenecen a dicha colección. Hasta ahí vamos bien. Segunda condición, nos dice que es cerrado bajo intersecciones arbitrarias. Es decir, que si tú tomas una familia cualquiera de esta colección tau barra, entonces la intersección arbitraria, la intersección de esa familia tiene que pertenecer a esa colección tau barra. ¿Listo? Y la tercera condición me dice que es cerrado bajo uniones finitas. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen una colección que satisfacen estas tres propiedades, definamos tau que sea lo siguiente: todos los subconjuntos de X tales que su complemento pertenecen a esta colección. ¿Listo? Pues resulta que lo que ustedes tienen que demostrar es que efectivamente ese tau, o sea, esta colección tau, me define una topología sobre X, ¿vale? Entonces, échenle un poquito de lápiz a esta situación y nos vemos en la próxima, ¿vale? En la parte de abajo de la descripción te dejaré algunos enlaces a un blog donde tengo toda como la información importante que voy a ir subiendo. En particular subiré, por ejemplo, este PDF que acabamos de ver aquí para que lo puedan tener de forma accesible. Incluso lo pueden ver directamente en el blog o lo pueden descargar también si así lo quieren. ¿Listo? Entonces, no sería más por este video. Muchas gracias.